Hola, bienvenido nuevamente a mis clases. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Te recuerdo que estas clases están orientadas a los alumnos del tercer año de la carrera de Medicina que están cursando nuestra asignatura. El tópico de hoy es toxoplasmosis y, como siempre, lo iremos desarrollando a partir de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es la toxoplasmosis? ¿Cuál es su agente etiológico? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son las formas clínicas? ¿Y cómo se hace el diagnóstico y también cómo se previene? Algunas definiciones. La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa histoparasitaria ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado que es eliminado en la materia fecal de los gatos y otros felinos. Es una infección ampliamente diseminada en numerosas especies animales y el ser humano. El agente causal fue identificado en 1908, pero la importancia de la infección crónica y la prevalencia se reconocieron recién en la década del 50. También es una zoonosis de distribución universal y no es transmitida por contacto directo con los felinos. La Organización Mundial de la Salud históricamente la definió como la infección más difundida entre las transmisibles. Sin embargo, no es solo eso, sino que es una ETA. ¿Qué quiere decir que sea una ETA? Es una enfermedad de transmisión alimentaria. Esto le imprime una importancia epidemiológica suprema. En este caso es una ETA que se transmite al ser humano por ingestión de carne contaminada y mal cocida o por consumo de agua o verduras contaminadas con heces de gato y mal lavadas. Entonces, nunca debemos perder de vista que estamos hablando de una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Cuál es su agente etiológico? Lo nombramos en la definición, es el Toxoplasma gondii, cuya clasificación taxonómica es la que se muestra, ¿sí? Podemos decir entonces que el Toxoplasma gondii es un protozoa, por ser unicelular, apicomplexa, como lo es también el Plasmodium, que representa un grupo muy particular de protozoarios. Todos los apicomplexas son intracelulares obligados. Ese esporozoa, ¿sí?, no tiene órganos de locomoción externo y pueden ver gráficamente cómo sería un toxoplasma, y es Toxoplasma gondii, ¿sí? El filum y la subclase apicomplexa coccidio están asociados y es lo que define al Toxoplasma gondii. Si lo podríamos ver al microscopio electrónico, así se ve en una microscopía electrónica común y esta una electrónica de barrido. Fíjense que esta muestra una imagen de tipo 3D, donde se lo ve sin ningún órgano externo de locomoción, con esa forma como de banana o media luna, donde se ve que un extremo es distinto. Ese extremo es este y tiene una particularidad. ¿Sí? Ahí se puede ver la ultraestructura con todos los componentes internos de una célula eucariota y ahí se puede ver algo particular de esta célula, que si lo vemos en forma de esquema, en un esquema 3D o simplemente en un dibujo, podemos ver esas características, ¿sí? Este es el complejo o el extremo apical del trofozoito del parásito, ¿sí? Es un anillo polar con el sistema conoide donde convergen unas róptries que por allí salen enzimas que son líticas y le permiten invadir las células hospedadoras que necesitan hacerlo porque, insisto, son intracelulares obligados, ¿sí? Podemos ver todas las estructuras de una célula eucariota, el núcleo, las organelas, y debajo de la membrana celular, de la membrana plasmática, existen unas miofibrillas que le permiten contracciones para el movimiento. Entonces, ¿qué características generales tiene el Toxoplasma gondii? Su nombre deriva del griego toxon, que quiere decir arco, y plasma, que quiere decir figura, formación, materia, en este caso célula. Y gondii viene del roedor Tenodactylus gondii, donde fue hallado por primera vez. Es un parásito eurixeno,
Eso quiere decir que tiene múltiples hospedadores. De hecho, hay millones de personas, mamíferos y aves infectados en el mundo. Ya dijimos, es un endocelular obligado por ser apicomplexa y puede invadir cualquier tejido del organismo. En cuanto a su motilidad, también lo dijimos recién, si bien no posee organela de locomoción, se desplaza por contracciones de miofibrillas que están debajo de la membrana plasmática. También posee enzimas como peroxidasa, hidrogenasa y hialuronidasa, que son factores de penetración. Te conté recién que son apicomplexas los toxoplasmas, es un coccidio. Y hay algo característico de los coccidios y es una secuencia reproductiva. Insisto, lo mismo que hacen los plasmodios. Si es una secuencia reproductiva, quiere decir que una reproducción es consecuencia de la anterior. Entonces, ¿cuál es esa secuencia? Tenemos primero la esquizogonia. Si te acordás, en la primer clase yo les dejé un esquema de las reproducciones asexuales. La esquizogonia es una reproducción asexual múltiple, división múltiple, ¿sí? Se forman esquizontes inmaduros, esquizontes maduros y se liberan nuevas células que se llaman merozoitos. Con la producción de los merozoitos concluye la esquizogonia y esos merozoitos empiezan una transformación hacia células gametales y en ese momento comienza la segunda etapa reproductiva, que es la gametogonia. La gametogonia es una reproducción sexual donde intervienen gametos femeninos y masculinos, primeros inmaduros, luego maduros, para fecundarse y formar el cigoto. Con la formación del cigoto concluye la gametogonia. Ese cigoto se esporula, formando lo que se llaman ooquistes, y comienza la tercera etapa, que es la esporogonia, con la formación de ooquistes, primeros inmaduros, luego maduros. Los ooquistes maduros contienen en su interior los esporozoitos y ahí termina la esporogonia. Esos esporozoitos pueden volver a empezar una esquizogonia y volver a repetir esta secuencia dependiendo del parásito. Insisto, esto se da en los apicomplexas en general. Ahora, ¿cómo se da esta secuencia en el caso del toxoplasma, una apicomplexa en particular? Obviamente que la evolución la hace a lo largo del ciclo biológico. En el caso del toxoplasma es un ciclo biológico indirecto. Y acá me tomo un segundito para aclararte algo. Cuando uno habla de ciclo biológico, no habla de ciclo biológico de la enfermedad. Yo no digo ciclo biológico de la toxoplasmosis. Digo ciclo biológico del parásito, del Toxoplasma gondii. Los ciclos son de los parásitos y las enfermedades son consecuencias de los ciclos de los parásitos. Esa es la forma correcta de expresarse. Entonces, retomamos. El ciclo biológico del Toxoplasma gondii es indirecto y tiene hospedadores definitivos, que son los felinos. ¿Por qué los felinos son hospedadores definitivos? ¿Te animás a responder? Muy bien, porque tienen reproducción sexuada. Mientras que los hospedadores intermediarios son las personas y más de 300 especies de animales, mamíferos, incluidas las aves. ¿Por qué son intermediarios? Porque dentro de ellos el toxoplasma hace reproducción asexuada. Y acá vamos a aclarar algo más sobre los hospedadores. Ya dijimos que el hospedador es definitivo porque hace reproducción sexuada, pero hace un ciclo que es entérico, quiere decir que se da en el tubo digestivo del gato, en las células, en los enterocitos del gato, y en ese ciclo entérico se da la secuencia reproductiva, esquizogonia, gametogonia, esporogonia, donde está la reproducción sexual. Por eso es definitivo. Pero además de ese ciclo entérico, el parásito puede hacer un ciclo extraintestinal fuera de la célula intestino que llamamos tisular, en otros tejidos. En esos otros tejidos el parásito siempre es intracelular y se reproduce por endodiogenia. En cambio, en los hospedadores intermediarios hace solo reproducción asexual y hace solo el ciclo extraintestinal tisular. Es decir, en las personas que son hospedadores intermediarios no hace el ciclo entérico. Entonces, el gato es hospedador definitivo porque hace reproducción sexual. Y a la vez, el gato es hospedador completo porque hace los dos ciclos, el ciclo entérico y el ciclo extraintestinal.
mientras que las personas, por hacer solo el ciclo extraintestinal, se lo llama hospedador incompleto. Bien, entonces, ¿cómo es el ciclo biológico del Toxoplasma gondii? Este es un esquema donde trata de integrar lo que yo te planteé en otras clases, eso es de poder hacer el paralelismo entre lo que hace el parásito y lo que le sucede al paciente. Mientras el parásito hace su ciclo, ¿qué le va pasando al individuo? Entonces, siempre en un esquema de ciclo, que este es completo, con dibujos incluidos, hay que delimitar los hospedadores que intervienen, ¿sí? Tenemos el hospedador definitivo, el gato, los hospedadores intermediarios, animales, y en el centro el ser humano, que es el que nos interesa, y acá está involucrado el medio ambiente, que por supuesto no se lo puede considerar un hospedador, pero sí es un factor indispensable para que el ciclo se complete. Entonces, ¿qué pasa en el gato? Se da lo que habíamos llamado el ciclo entérico, ¿sí? Con la secuencia reproductiva, la esquizogonia con los merozoitos, luego la gametogonia, ¿sí? Con la producción del huevo cigoto, y ese huevo cigoto termina la esporogonia en el medio ambiente. Fíjense acá cómo se ve el intestino de un gato lleno de esquizontes que le va a producir daños al felino. Esos ooquistes salen al exterior, al medio ambiente, como ooquistes inmaduros. Solamente van a madurar en el ambiente. ¿Qué queremos decir cuando decimos medio ambiente? Se maduran concretamente en la tierra, ¿sí? Pasan de ooquistes inmaduros a ooquistes maduros. Y en esto, los hábitos del gato le dan una gran ayuda, ¿sí? ¿Te fijaste alguna vez cómo hace el gato luego de defecar o qué es lo que hace el gato luego de defecar? Entierra la materia fecal si tiene la oportunidad de hacer sus necesidades en la tierra, las entierra la materia fecal. Y ese acto de mover la tierra para enterrar la materia fecal favorece esa maduración, porque le va a otorgar aireación a la tierra, lo va a proteger de la luz, del exceso de luz, y esas condiciones, la oscuridad, la aireación de la tierra y la humedad favorece que ese ooquiste madure. ¿Sí? Ese ooquiste maduro verás que tiene 8 esporozoitos adentro. Y ese ooquiste permanecerá maduro en la tierra si las condiciones de esa tierra se mantienen por más de 1 año y medio. Entonces, por más de 1 año y medio se mantiene en condición de infectante. Ese ooquiste maduro ahora es infectante. Y va a contaminar, por ejemplo, pasturas y aguas de los animales o alimentos que se consuman crudos por el hombre, frutas y verduras, o el agua que consume el hombre. Entonces, a través de ese vehículo, que eso se llama fecalismo, el hombre ingiere esos ooquistes con los esporozoitos. ¿Qué van a hacer esos esporozoitos cuando lleguen al tubo digestivo del hombre? No pueden hacer el ciclo entérico. Entonces ingresan a los macrófagos que están en el sistema inmune de mucosa, los aporta el sistema inmune de mucosa del intestino, ¿sí? Dentro del macrófago, el parásito comienza a reproducirse. ¿Y cómo logra reproducirse si el macrófago es una célula capaz de accionar contra algo extraño para destruirlo? ¿Sí? Los macrófagos son capaces de formar fagolisosomas que destruyen agentes extraños. ¿Cómo logra el parásito evadir eso? Lo que forman todos los apicomplexas cuando entran a una célula donde necesitan reproducirse es formar una vacuola parasitófora. Y dentro de esa vacuola, la célula, el macrófago, no lo ve, no lo percibe y entonces no lo destruye. El parásito dentro de esa vacuola parasitófora se empieza a reproducir por endodiogenia, completando la célula, llenando la célula de parásitos hasta que la célula desaparece por lisis, se rompe la célula y libera parásitos otra vez. Estos parásitos, estos trofozoitos que se reproducen dentro de esa célula, lo hacen en forma acelerada, por eso se llaman taquizoitos, son parásitos que se dice que están activos reproduciéndose en forma acelerada. Esa estructura de una célula en la fase aguda de la enfermedad, formando parte del ciclo extraintestinal, se lo denomina pseudoquiste y es característico de la fase aguda de la enfermedad.
Los parásitos que abandonan la célula luego de la lisis necesitan entrar a otra célula porque no tienen la capacidad de diseminarse en forma independiente. No es como el Trypanosoma cruzi, que con su flagelo viajaba libre en la sangre. Este parásito no viaja por la sangre, usa a los macrófagos algo así como si fuera un colectivo, viaja dentro de ellos. Entonces, ¿a dónde va a viajar el parásito? A donde lo lleven los macrófagos. ¿Y por dónde viajan los macrófagos? Si forman parte del sistema retículo endotelial, los macrófagos viajan por la vía linfática. Entonces, por vía linfática y dentro de los macrófagos llegarán a distintos tejidos. Fíjense, este es el esquemita de un tejido muscular, fibra muscular. Esto es un ganglio. ¿Qué pasa cuando llegan ahí? El sistema inmune ya está activado y no lo deja seguir migrando. Entonces el parásito se independiza de la célula que lo traía, forma una membrana propia y forma los quistes tisulares, que son característicos de la etapa crónica de la enfermedad. Esos quistes tisulares están fundamentalmente en músculo esquelético, es decir, en la carne del hombre, en la carne del cerdo, en la carne de la oveja, de la vaca, y en los ganglios, que están fundamentalmente en los focos inflamatorios. Ese quiste tiene una membrana propia, se sigue reproduciendo el parásito adentro, pero en forma muy atenuada, muy lenta, ¿sí? Por eso se empiezan a amontonarse, empiezan a acumular parásitos adentro del quiste. Por eso un quiste tiene más parásitos adentro que un pseudoquiste, porque estos no se pueden escapar, estos sí se pueden escapar. Fíjense ustedes que si la etapa aguda sucede en una mujer embarazada, esos taquizoitos pueden afectar al niño por nacer y traer consecuencias severas. Entonces, fíjense, estos quistes que ahora están en la carne, si esta carne es de un animal, pueden ser fuente de infección para el ser humano cuando come la carne cruda o mal cocida. Si está, por ejemplo, en un ave, en una rata, puede ser fuente de infección para el gato. A su vez, estos ooquistes que infectó al ser humano también puede ser infectado el propio gato. Entonces, fíjense cómo en un esquema de ciclo biológico podemos marcar y podemos tener resumida prácticamente todo lo que es la biología y la patología de la toxoplasmosis. Y acá vamos a hacer una advertencia, porque en algunos textos se puede prestar a confusión. No es lo mismo y no hay que confundir vacuola parasitófora con pseudoquiste. Como te dije recién, la vacuola parasitófora es la que forma el parásito cuando entra al macrófago para hacer la endodiogenia, ¿sí? Esto sería la vacuola parasitófora. Mientras que el pseudoquiste es todo el conjunto, ¿sí? Es el macrófago con los parásitos adentro. Esa estructura se la denomina como pseudoquiste, ¿sí? Espero que se entienda la diferencia. En definitiva, entonces, ¿cuáles son los estadios evolutivos del Toxoplasma gondii? Todos los estadios evolutivos son trofozoitos y todos son intracelulares, y le vamos cambiando el nombre según la estructura que los contiene. O sea, no es que le cambiemos el nombre nosotros, sino que tienen nombres distintos. Entonces, un estadio evolutivo puede ser el esporozoito contenido en los ooquistes maduros del Toxoplasma gondii. Otros son los taquizoitos, que son trofozoitos de reproducción acelerada, contenidos en los pseudoquistes, característicos de la etapa aguda de la toxoplasmosis, que se encuentran en los focos inflamatorios agudos. Y los bradizoitos, trofozoitos de reproducción lenta, atenuada, característico o incluido, mejor dicho, dentro de los quistes, son quistes tisulares que están fundamentalmente en tejido muscular, en ganglios y excepcionalmente en cerebro y retina. Digo excepcionalmente porque podrán llegar a cerebro y retina si el individuo tiene algún tipo de inmunocompromiso o factor debilitante que le permita al parásito llegar. Si el individuo es inmunocompetente, el parásito no tiene chance de llegar ni a cerebro ni a retina. Habíamos dicho entonces el quiste es característico de la etapa crónica de la toxoplasmosis. Entonces, ¿te animarías a decir qué estadio evolutivo o qué estamos mostrando en estas imágenes? ¿Adivinaste?
Exacto, son ooquistes. ¿Ves diferencias entre este ooquiste con este? Estos ooquistes son inmaduros y son los que elimina el gato con la materia fecal. Y estos ooquistes son maduros y están en la tierra. Solamente voy a poder encontrar ooquistes maduros si hago estudios de suelo. ¿Qué morfología estoy mostrando acá? Muy bien, son los pseudoquistes, ¿sí? El pseudoquiste es este es otro pseudoquiste que ya rompió la célula y se eliminaron parásitos alrededor. Estos pseudoquistes contienen los taquizoitos, que son los trofozoitos de reproducción acelerada, insisto, característicos de la etapa aguda. Y estos son quistes tisulares con bradizoitos. Este es el quiste, este es un corte muscular transversal, este es el quiste. Si lo pudiéramos ver con mayor aumento, veríamos algo así en una microscopía óptica común. Fíjense la membrana y la cantidad de endozoitos o bradizoitos que tiene, ¿sí? Cada puntito que ven es un parásito. Fíjense en la microscopía electrónica de barrido cómo se ven como bananitas atestadas dentro de esta estructura. Entonces, un quiste no es un parásito. Un quiste es esto con muchos parásitos adentro. Esto tiene una gran capacidad infectiva porque por cada quiste hay cientos de parásitos adentro, ¿sí? Ahora bien, esto que te estoy mostrando no son muestras de pacientes, ¿sí? No sirven para el diagnóstico. Estas muestras fueron obtenidas de animales de investigación donde se hace investigación básica sobre toxoplasmosis. Es difícil adquirir una muestra, por ejemplo, ganglionar de un foco inflamatorio en la etapa aguda para determinar esto y diagnosticar una toxoplasmosis aguda. Y aún es más difícil encontrar un quiste en una etapa crónica en un tejido muscular. Entonces, la utilidad simplemente es para que veas la morfología, pero esto nunca te va a servir para diagnóstico. Sí te pueden servir si tenés un veterinario conocido que estudie la materia fecal del gato para ver si elimina ooquistes.